Bienvenidos a este video tutorial. En esta ocasión el tema a tratar será la configuración del agente SNMP en sistemas operativos GNU Linux, pero con vistas personalizadas que nos permitirán tener un mejor control de acceso a las diferentes secciones de la base de datos MIB. Quien les habla, Andrés Mauricio Ortiz Morales. Y antes de comenzar con la configuración de estas vistas personalizadas, es necesario recordar un poco sobre la estructura de la base de datos MIB y su, sus diferentes identificadores OID. Entonces recordemos que el árbol MIB tiene una secuencia de una estructura jerárquica en la cual las ramas del árbol MIB están identificadas por un OID, un identificador de objeto, iniciando con una raíz, con root, con punto, y tenemos una serie de números separados por punto, el cual me indica toda la ramificación. En nuestro caso la MIB2 tiene un OID .1, .3, .6, .1, .2, .1 y dentro de ella hay una serie de divisiones. En nuestro caso vamos a configurar nuestro agente SNMP para restringir el acceso específico a una de las ramificaciones de la MIB2. Pues bien, teniendo instalado nuestro paquete SNMP, vamos a editar el archivo de configuración del demonio SNMPD. Este es el archivo de configuración de nuestro Este sería el archivo de configuración del demonio SNMPD. Antes de iniciar con el archivo de configuración y para crear las vistas personalizadas, es necesario obtener un panorama de todo el árbol MIB para poder identificar cuál es la sección de la rama MIB que queremos controlar. Entonces utilizaremos el comando snmp translate y redireccionamos su salida a un fichero denominado mib2.txt. Procedemos a visualizar el fichero encontrando una estructura en árbol de la MIB. Entonces aquí podemos ver la secuencia .1, .3, .6, .1, .1, .2, .1. Sí, y podemos ir recorriendo toda la base de datos MIB. La primera ramificación de la MIB será el system. Sí, encontraremos un sinnúmero de ramificaciones internas para la MIB2. En nuestro caso y para nuestro video tutorial trataremos de identificar cuál es el OID de la MIB2 y posteriormente identificaremos cuál sería el OID para una entrada específica dentro de nuestro árbol MIB2.
la ramificación MIP2 dentro del árbol MIP. Entonces, sabemos que el OID para la MIP2 sería 1, 3, 6, 1, 2, 1. Y teniendo como base este OID, podríamos hacer nuestro trabajo para configurar una vista personalizada de acceso dentro de una de las ramificaciones de la MIP2. Ahora, para poder identificar cuál es el OID específico de la MIP2, hacemos uso nuevamente del comando snmp translate, pero en este caso utilizaremos unas opciones diferentes. Le diremos que nos muestre las primeras líneas de la salida del comando de snmp translate con la opción T mayúscula L. En nuestro caso podemos identificar fácilmente que la MIP2 tendría un OID .1.3.6.1.2, MIP2 específica ramificación 1. A la pregunta ¿cuál es el OID correspondiente a la MIP2? La respuesta sería .1.3.6.1.2.1. Ahora, habiendo configurado una vista anteriormente con una comunidad, con unos accesos y con un grupo, recorremos nuestra base de datos MIP para ver la extensión de esta. En nuestro caso, el comando es snmp walk con la vista y con los parámetros de configuración del demonio snmp del videotutorial snmp básico nos define que tenemos una comunidad denominada CTMA para su versión 2C, o sea snmp2. Consultaremos el agente del equipo con IP 210 254.10. Podemos evidenciar el gran tamaño de toda la ramificación de la MIP2. Ahora nos enfocaremos, y para nuestro caso específico un ejemplo, trataremos de crear una vista personalizada que nos permita solo acceder a una sección de la MIP2. En este caso sería el tamaño de la memoria, que es algo muy útil, una información muy útil para la línea base de monitoreo de cualquier operación de un NOC, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa ahora es averiguar, ¿sí?, cuál sería el objeto dentro del árbol MIP para la expresión del tamaño de la memoria, o sea, qué sección de la MIP2 tiene información referente al tamaño de la memoria del equipo. En nuestro caso, como tenemos acceso a toda la MIP2, ya podemos evidenciar con el comando que acabamos de ejecutar. Pues ejecutamos el comando snmp translate con la opción TB mayúscula y buscamos específicamente la expresión memory size. Encontramos que en efecto en alguna ramificación de la MIP tenemos información correspondiente al tamaño de la memoria del equipo en el cual está instalado y configurado el demonio snmp. Para poder configurar las vistas, recordemos que tenemos que tener en cuenta el OID. Entonces, habiendo identificado que existe una entrada dentro de la MIP que tiene información sobre el tamaño de la memoria, procedemos a identificar cuál es el OID para esa entrada dentro del árbol MIP2. Para ello, utilizamos el comando snmp translate con una opción O mayúscula N y especificamos el elemento dentro de la MIP2 que contiene esta información. En efecto, nos entrega un OID que es el que utilizaremos para poder crear las vistas personalizadas dentro de nuestro servicio SNMPD. Teniendo en cuenta esta OID .1.3.6.1.2
.2.1.25.2.2. Ese es el OID específico dentro del árbol MIP2 correspondiente a la información del tamaño de la memoria. Con esta información procedemos a configurar nuestro demonio SNMP para crear una vista personalizada que solo permita a través de una comunidad específica el acceso a esta sección de la MIP y no a todo el árbol MIP. Entonces procedemos a editar el archivo de configuración del demonio SNMP. Recordemos que en la primera sección configuramos el nombre de seguridad. En nuestro caso llamaremos o crearemos un nombre SecMemory y lo vamos a asociar a una comunidad nueva denominada CTMA-M, M de memoria. Entonces procedemos a editar nuestro archivo de configuración. Nuestro nombre de seguridad se llamará SecMemory. La red específica que agruparemos en este nombre con una comunidad específica, en este caso nuestra red sería 192.168.254.0 máscara de 24, y nuestra comunidad para las consultas específicas en esta rama de Memory Size de la MIPDOPS será CTMA-M de memoria. Luego de haber configurado el nombre de seguridad, ¿sí?, procedemos a crear el grupo. Entonces recordemos que el grupo me permite especificar una versión para ese nombre de seguridad. Entonces en nuestro caso crearemos un grupo que se llame GRP Memory. En nuestro caso la consulta de esta ramificación de la MIP será a través de la versión 2 del protocolo SMP y especificamos el nombre de seguridad en el cual asociamos la red con una comunidad. En nuestro caso es SecMemory. Luego crearemos una vista. Esta vista me permitirá visualizar el OID, por eso era importante averiguar cuál era el OID de la entrada Memory Size en la MIP2, porque esta vista es la que me permite luego definir cuál es el acceso a esa entrada dentro de la MIP. Entonces la vista que crearemos se denominará vista Memory para la entrada 1.3.6.1.2.1 y recordemos la MIP del Memory Size sería 25.2.2. Luego de crear la vista definimos los accesos propios a esta entrada o esta vista. Para ello crearemos o especificaremos unos parámetros de acceso para el grupo GRP Memory. La versión a trabajar será la 2, no requiere autenticación, y especificaremos la nueva vista. En nuestro caso, vista memory, que me especifica un OID del memory size. Esa vista tendrá permisos de lectura. En el caso de los permisos de escritura no hay vista definida y tampoco hará notificaciones. Entonces hemos creado un nombre de seguridad denominado SecMemory, en el cual hemos asociado una comunidad denominada CTMA-M, M de memoria, a una red específica. Posteriormente hemos definido una versión para ese nombre de seguridad y lo hemos agrupado en un grupo denominado GRP Memory. Posteriormente hemos creado una vista para un OID específico y hemos definido los accesos para un grupo sobre esa vista. Pues bien, terminado nuestro archivo de configuración, guardamos, reiniciamos nuestro demonio SNMPD, verificamos el estado de dicho servicio. Hay una alerta en la línea 71. Teniendo esta alerta en la línea 71, entraremos a verificar cuál ha sido el inconveniente en el archivo de configuración. Para ello, etc snmp snmpd.conf línea 71 y en efecto
verificamos que hay un error en la sintaxis. Entonces cambiamos la A por la E, verificamos la línea, grupo, versión, no requiere autenticación, vista a la entrada, vista memory. Para los permisos de escritura no hay ninguna vista y no va a existir ningún tipo de notificación. Guardamos, reiniciamos nuestro servicio de SNMP, verificamos y en efecto no existe ningún tipo de alerta. Procedemos a consultar y a ver cuál es la diferencia entre las diferentes vistas. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es hacer una consulta a la comunidad CTMA que hemos configurado en el video tutorial anterior. En ella tendremos acceso a todo el árbol MIP y nos dará toda la información de las entradas de la MIP 2, y posteriormente haremos la consulta a la comunidad CTMA-M, a la cual solamente tendremos acceso a una sección específica de la MIP 2 denominada Memory Size, y en la cual podremos consultar cuál ha sido el tamaño o cuál es el tamaño de la memoria de nuestro equipo en el cual tenemos instalado y configurado nuestra agente. Entonces, para ello vamos a recorrer con la primera comunidad, sería CTMA en su versión 2C, en el equipo específico 25410, y en efecto tendremos acceso a toda la MIP 2 y toda su información de monitoreo. Para verificar cuál es el funcionamiento de la vista personalizada, pues simplemente no haremos o consultaremos la comunidad CTMA, sino la comunidad CTMA-M, en la cual definimos un grupo específico con esta red, en la cual definimos una vista específica en la cual solamente especificamos solo ID del memory size, y sobre la cual luego definimos unos accesos de no autenticación y permisos de lectura sobre esta vista. Verificamos y podremos evidenciar entonces que si está bien configurada la vista personalizada, el acceso a través de esta comunidad solo nos dará acceso, nos mostrará información del tamaño de la memoria de nuestro equipo en el cual está configurada la agente SNMP. Como podemos evidenciar, esta máquina sí nos muestra toda la información específica y configurada en la vista, ya no nos muestra todo el árbol MIP.